Santos, himno número 415. A todo ser hay que impartir Cristo al hablar y en el vivir. Con caridad ministralo al infeliz en su sufrir. A todo ser hay que impartir Cristo en tu andar y proceder. Imparte aquel que vive en ti, da este Cristo a conocer. A todo ser hay que impartir al que ganó tu corazón. Con todo amor ministralo, haciendo ver su gran valor. A todo ser hay que impartir Cristo en tu andar y proceder. Imparte aquel que vive en ti, da este Cristo a conocer. A todo ser hay que impartir al Cristo que gozo te da. Con gran placer ministralo, que llegue a ser su realidad. A todo ser hay que impartir Cristo en tu andar y proceder. Imparte aquel que vive en ti, da este Cristo a conocer. A todo ser hay que impartir al Cristo que tu vida es. Brinda al Señor, ministralo a todo aquel para su bien. A todo ser hay que impartir Cristo en tu andar y proceder. Imparte aquel que vive en ti, da este Cristo a conocer. Amén. Gracias, Señor, por esta noche. Una vez más venimos a ti, entendiendo que tú eres el que hablas, tú eres el que gobierna, tú eres el que inspiras. Nosotros no decimos nada por nuestra propia cuenta. Tu revelación profética ha sido dada al ministerio y hoy estamos sobre esa roca que tú has levantado a través de los siglos, a través de tantos queridos santos, comenzando con Cristo mismo hasta hoy. Hoy nos paramos sobre esa roca maravillosa de revelación. Abre más esta noche. Presenta tú más. Ministranos más. Gracias, Señor. Santos, llegamos al mensaje 5. Cuando comenzamos en el mensaje 1, uno decía, faltan 5 mensajes, ya se acabaron. Rápido. La palabra es tan dulce, tan fresca, tan especial, que realmente no es una carga, es un disfrute. Y como ya sabemos, esta conferencia consta de 5 mensajes que nos hablan de cómo estar preparados para la venida del Señor. El mensaje 1 dice prepararnos para la venida del Señor al amar su manifestación y al no amar este siglo. Versículos claves, 2 Timoteo 4:8, donde dice, y desde ahora me está guardada la corona de justicia, con la cual me recompensará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que hayan amado su manifestación. Y sobre este punto de hayan amado su manifestación, ya compartimos en el mensaje 1 que es muy amplio. Es mucho más que amar su manifestación futura. Amar su manifestación es algo que ya está comenzando hoy a aquellos que tienen el espíritu apropiado para percibir tal manifestación. Y luego, Juan 2:15, que es la segunda parte de este título, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, vimos que están opuestos. Hay una oposición de dos esferas. Y nos toca a nosotros renunciar a la esfera de todo lo que no es Dios. De lo contrario, entonces el amor del Padre no estará en nosotros. Mensaje 2, prepararnos para la venida del Señor al crecer en vida hasta llegar a la madurez. El versículo clave ahí era Jacobo 5:7, donde dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Y Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Claro, todo eso nos está hablando de que Cristo se siembra en nosotros. Y aunque hay diferentes tipos de terrenos, en el terreno apropiado, Cristo como la semilla crece en nosotros. Y el apóstol Pablo está luchando, está trabajando con la iglesia hasta que Cristo sea formado en nosotros. En la otra reunión que estamos teniendo sobre el reino, vemos que el reino es Cristo mismo como esta semilla, cuyo final, entonces se armonizan estos dos mensajes. Por un lado, el Señor viene, por otro lado, llega el reino del Señor. Pero todo comienza con esa semilla que trabajamos ahí en este mensaje 2. El mensaje 3, un mensaje muy especial, segunda de Pedro 1:19, es todo el verso, es el título: prepararnos para la venida del Señor al estar atentos a la palabra profética como una lámpara que alumbra el lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca en nuestros corazones. Hoy vamos a profundizar un poco más en esa línea, pero es algo que quisimos enfatizar mucho, es que esto no es una poesía, ni algo presentado de una manera hermosa, es algo real, contundentemente real y poderoso. Está naciendo en nosotros esta estrella de la mañana y aunque el sol va a llegar después de la estrella, pero para los vencedores, el Señor saldrá de ellos. Este Cristo consumado como la estrella de la mañana que nace en nuestros corazones. El mensaje 4, prepararnos para la venida del Señor al ser un esclavo fiel y prudente. Vivimos en Mateo 24, del 45 al 51, toda esta esfera. Y vimos también el asunto de que la mayordomía tiene un mayordomo. Y vimos cómo la palabra mayordomía, economía, se movía igual a euconomon, que es el que ejecuta la economía. La economía es el plan de Dios. El euconomon o el mayordomo es el que ejecuta la economía. Y entonces Pablo es tal mayordomo. Efesios 3:2, la mayordomía de la gracia que me fue dada para con vosotros. Y esa mayordomía es las riquezas de su gracia que Pablo administra y ahora nos toca a nosotros administrar. Y ahora entramos al mensaje 5. Prepararnos para la venida del Señor al tener un vivir avivado y una labor de pastoreo. Y vamos a leer y vamos a compartir, porque podemos leer el bosquejo y todo está bien, pero ustedes saben que siempre hay dimensiones del diamante que necesitamos mirar de un lado y del otro para poder ver qué otras cosas estaban en el corazón de el Señor cuando nos motiva a tener tal vivir y tener tal labor. Este mensaje tiene 2 números romanos en donde por un lado se enfatiza el vivir y por otro lado se enfatiza el pastoreo. Son como 2 mensajes, pero si la primera parte no puede entrar la segunda, así que están bastante cerca. Así que vamos a ver cómo el Señor nos da la gracia, porque aunque solamente aparentemente son 2 números romanos,
comprende muchas cosas, muchas cosas. El número Romano 1 dice, a fin de prepararnos para la venida del Señor, es necesario que mantengamos nuestra victoria al tener un vivir avivado y un vivir de ser renovados de día en día. 2 Corintios 4, 16 al 18 está hablando de este proceso de renovación, un proceso de renovación que se da cada mañana. Así que en estos dos números romanos tienen el mismo comienzo. A fin de prepararnos para la venida del Señor, es necesario que mantengamos nuestra victoria. Y lo repite otra vez en el segundo número romano, nuestra victoria. Y yo sé que toda esta palabra, cualquiera de nosotros se levanta y puede compartirla. Tenemos mucha base para esto. Por eso cuando escuchamos la palabra victoria, pues decimos, sí, estamos en victoria. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Pero ¿entendemos realmente la profundidad de esta victoria? Así que vamos con cuidado para ver a qué se refiere el ministerio cuando dice mantener. Fíjense, que mantengamos nuestra victoria. Que mantengamos nuestra victoria al tener un vivir avivado y al hacer una labor de pastoreo para cuidar el rebaño de Dios. O sea, si lo miro del otro lado, si no hago eso, no mantengo la victoria. O sea, tengo la victoria, pero dice, al tener un vivir avivado y hacer una labor de pastoreo. Así que esta frase es muy importante que la veamos con detenimiento. Este asunto de vencer es muy crucial. Mantener la victoria es aún más crucial. El primer punto, la primera cosa que tenemos que decir es que esta victoria no es nuestra. Nosotros no tenemos ninguna victoria. La única victoria es la victoria de Cristo. Así que no es que usted va a mantener su victoria y que usted se va a mantener fuerte y que usted va a luchar para estar victorioso. Eso no es así. El único victorioso, el único que hizo la victoria es Cristo. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Cristo dice, yo he vencido al mundo. Dice, van a tener aflicción, pero no se preocupen. No dice, ustedes van a vencer. No, él dice, yo he vencido al mundo. Así que nuestra base no es nuestra victoria, es que podamos entrar en la victoria de Cristo. Y luego Cristo enfatiza eso en Juan 19:30, ya en la cruz. Las últimas palabras, ¿sabe qué dijo? Consumado es. E inclinando su cabeza, entregó su espíritu. Por un momento los principados y potestades dijeron, lo vencimos. Pero no. Cuando Cristo dijo, consumado es, estaba diciendo, consumada mi victoria. Es lo que estaba diciendo. Desde afuera parecía que estaba derrotado, pero no. Su muerte produjo su victoria. Así que externamente él fue clavado en la cruz y pareciera que él fue derrotado, pero él dijo, consumado es. Él ahí obtuvo la victoria completa. Así que al hablar de vencer, otra vez repito, no se trata de nosotros, sino de Cristo, que es el único victorioso.
Cuando Cristo murió y resucitó, Él produjo la iglesia. Entonces, la responsabilidad de la iglesia, nuestro deber en la tierra, es mantener la victoria de Cristo en nosotros. No nuestra victoria, sino la victoria de Cristo. Estamos unidos a esa victoria, vivimos en esa victoria, se nos ha sido dada esa victoria. Romanos 13:12 dice: la noche está muy avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Aquí cambia el tono ahora. Aquí nos está diciendo, aquí hay una guerra. Sí, Cristo venció y nosotros estamos en esa victoria, pero tenemos que vestirnos con las armas de la luz. Hoy más que nunca podemos decir que la noche está bien avanzada. La noche está bien avanzada. Por lo que la primera cosa es desechar las obras de las tinieblas. Desde el principio hemos establecido que hay dos esferas: las tinieblas y la luz. Esto no es como metáfora, sino como una realidad espiritual. Ciertamente Cristo logró la victoria y ha vencido al mundo, pero nosotros tenemos que vivir en ese lado de la victoria que Él ha logrado. Nuestro gran problema es que el enemigo es muy sutil y sin darnos cuenta entra poco a poco, y muchas veces con cosas que no son malas o pecaminosas, sino cosas que nos distraen y nos sacan de la atmósfera de Dios. Cuando eso ocurre, el maligno filtra pensamientos negativos que pensamos que son nuestros. Esos pensamientos causan a veces desánimo, causan tristeza. Y cuando eso sucede, nos hemos salido de la atmósfera de la victoria y somos víctimas del enemigo. Nosotros no tenemos que pelear con Satanás. Solo necesitamos permanecer en las armas de la luz. Nuestra mente es el terreno de las dos esferas, tanto la esfera divina como la esfera satánica. Y dependiendo de donde pongamos nuestra mente, es donde el Señor o Satanás va a operar. La victoria ya está dada, pero nosotros necesitamos mantenernos en la esfera de la victoria. ¿Qué victoria? Vamos a empezar aquí por Daniel 7:13. Dice: miraba yo en las visiones de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, y él llegó hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. En el 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas, para que le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno, que no será destruido. Que no será destruido. Así que aquí vemos ya, aún desde antes de que Cristo naciera en Dios, ya Daniel vio esta victoria. Ya Daniel percibió esta victoria. Salmo 110:1 dice: Jehová dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí hay una nota. La ascensión de Cristo a la diestra de Dios no consiste meramente en que Él esté en un determinado lugar, sino que Él esté en una persona. ¿Dónde es que está Cristo? Cristo está en el Padre. En su ascensión, Cristo entró en el ser mismo del Padre y se sentó allí. Se sentó allí. Cuando dice que Cristo se sentó a la diestra de Dios, implica que Cristo es el Rey y ahora está siendo uno con el Padre.
En su ascensión, Cristo fue hecho por Dios, el Señor, el Cristo, el príncipe de todo el universo y el Salvador. Dios produjo todo esto para solidificar la victoria de Cristo. Así que por un lado, Cristo lo logró todo en su muerte y resurrección, pero en términos espirituales, ¿cómo es que nosotros entramos ahí? Por eso nosotros necesitamos prestar mucha atención y mucha seriedad siempre a este asunto del bautismo. Colosenses 2:12, sepultados juntamente con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados juntamente con él mediante la fe de la operación de Dios, quien levantó de los muertos. Hoy, a través del bautismo, hacemos una fusión con Cristo en el Padre, con el Dios triuno, para participar de la victoria de Cristo. El bautismo nos da la puerta. Efesios 3:7, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. El don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Toda esa operación de su poder es la operación de la victoria de Cristo, ganada ya en los lugares celestiales. En el mensaje pasado estuvimos laborando en la función de Pablo como mayordomo o economos para la distribución de las riquezas de la gracia, la cual es la ley de la casa o economía. Y describimos que todo eso era la operación de Dios en la gracia desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Ahora entramos en otro aspecto de esta economía de Dios, la cual Pablo creía, confiaba y seguía como la fe de la operación de Dios en su gracia. Esta maravillosa operación, fuimos sepultados, resucitados, y Efesios agrega otra etapa de la gracia, ¿cuál? Nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las superabundantes riquezas de su gracia en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. El Señor, al sentarnos en los lugares celestiales, selló la victoria. Selló la victoria. Todo esto es lo que Pablo llama la operación de su poder, cuál es el suministro de las abundantes riquezas de su gracia a nosotros en su victoria. Todo eso es la victoria. Todo lo que hablamos en el mensaje pasado sobre la función de Pablo como el esclavo mayordomo fue lo que hablamos de la nota espectacular que siempre les traigo de toda gracia, que nos habla de las riquezas del abundante suministro de la vida divina en muchos aspectos ministrado a nosotros en los muchos pasos de la operación divina efectuada sobre nosotros y dentro de nosotros en la economía de Dios. Esa es la victoria. Cristo obtuvo la victoria y nos ha sentado juntamente con él en los lugares celestiales, haciéndonos partícipes de su victoria. Ahora, prestemos cuidado a la siguiente palabra, que ya mencionamos algo, pero tenemos que traerlo. Dice que mantengamos. Esta es la parte complicada. Después de ver los logros de Cristo, su entronización, en donde nosotros fuimos incluidos, aquí hay una palabra que necesitamos considerar seriamente. Debemos mantener nuestra victoria. ¿Qué es eso? Recordando que no es nuestra victoria, que es la victoria de Cristo, pero nosotros somos partícipes de esa victoria. Que aunque Cristo lo logró todo por nosotros de manera práctica, no es algo automático
que nos llega sin importar nuestra condición. No. La tenemos, pero si no la mantenemos, la perdemos. Cristo no la pierde, la perdemos nosotros. Podríamos usar la palabra del hijo pródigo, Lucas 15:13. El hijo lo tenía todo, pero se salió de la atmósfera del padre y comenzó a vivir con su fuerza natural y eventualmente no pudo continuar sin vivir fuera del padre y tiene que regresar. A muchos de nosotros nos ha pasado eso. Nosotros hemos experimentado eso. No podemos estar sin la atmósfera del Padre. ¿Por qué? Porque sin la atmósfera del Padre no tenemos ninguna fuerza, no tenemos ninguna riqueza, nada nos puede sostener. Nuestra victoria es la victoria del Dios triuno. Por un lado, el hijo pródigo lo había perdido todo y llegó a vivir como un pordiosero, pero por otro lado, era el hijo de un padre rico que lo recibió con amor. Así que lo tenemos todo, pero también nos podemos quedar como si no tuviéramos nada. Al entrar en nuestra mente, en nuestra carne, entramos en la atmósfera de la oscuridad y la muerte. Y aunque seamos hijos del rey y tengamos todos los derechos y privilegios, podemos tener tal experiencia negativa. Por eso Pablo menciona en Romanos 8 que conocemos estos versos, todos los conocemos, pero realmente que lo veamos, que lo experimentemos cuando dice, ahora pues, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Para esto, entramos entonces a este asunto de ser avivados. Y la letra A dice, debemos disfrutar al Señor temprano en la mañana para tener un nuevo comienzo cada día. Y vamos a medir las palabras aquí. Hay que medir las palabras. Hay que medir las palabras. Quizás para muchos esta expresión temprano en la mañana como que no les agrada mucho. Y muchos de los que me están escuchando y me escucharán van a decir, a mí me gusta toda la palabra, pero levantarme temprano, eso es como muy difícil. En especial los que no tienen que levantarse temprano para trabajar. Si usted no tiene que levantarse temprano para trabajar, pues es más fácil y cómodo esperar hasta levantarse sin presiones, preparar el desayuno. Posiblemente va, chequea su teléfono, le chequea el informe del tiempo, ve las noticias de allí, las noticias de acá, y entonces después pues busca el alimento matutino, busca la taza de café, se sienta en la mesa y empieza a mirar el alimento matutino. Bueno, lamentablemente no va a lograr el mismo efecto. No va a lograr el mismo efecto. No va a conseguir el efecto que se está trabajando aquí. Existe un misterio. Yo personalmente no lo puedo explicar, pero yo lo experimento. Y es que si no le damos al Señor su preeminencia antes que salga el día, es muy difícil que usted pueda recibir su hablar y su revelación fresca. No olviden, 2 Timoteo 4:8, que ellos que han amado su manifestación. A eso se refiere. Hay que buscar tal manifestación temprano en la mañana. Si no amamos tal manifestación y preferimos, pues, tomar nuestro tiempo y hacer las cosas como queremos, podemos tener problemas. Podemos tener problemas en el futuro. Cada mañana deberíamos permitir que el Señor Jesús, nuestro sol, nazca en nosotros, para que podamos ser renovados.
Desde que llegamos al recobro del Señor, hemos estado hablando de la importancia de tomar al Señor cada mañana. Yo vengo escuchando eso todo el tiempo. Y vamos a tomar más adelante un tiempecito para repasar los principios del orar leer, como una herramienta crucial para recibir la palabra. Pero necesitamos tener una radiografía espiritual de qué es lo que acontece en nosotros y cuán crucial es para el mover de Dios que tengamos un ejercicio constante en esta dirección. Como hemos enfatizado en los pasados mensajes, este asunto de la luz, por eso dije que la carga de primera de Pedro 1:19 queríamos tocarlo otra vez, es de gran trascendencia. No fue algo casual cuando en Mateo 17:2 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Esta manifestación está asociada con Mateo 16:28. Dice, de cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Allí estaba Pedro, Juan y Jacobo. Esos eran de los algunos. Y esos algunos estaban también luego en el capítulo 17 cuando ocurrió esa transfiguración. Quiere decir que la manifestación del reino se dio cuando ellos vieron esa transformación de luz en el Señor. Por lo que hay que seguirle la pista a la Biblia con este asunto de la luz. Esa manifestación del reino está allí para contrarrestar las tinieblas. Y la meta es que esa luz se mueva a tal dimensión que arrope todo el universo. Pero esa manifestación a esos 3 discípulos fue un anticipo de lo que va a ser el reino. La Biblia entera está llena de señales. La vez pasada citamos muchos versos, pero nos gustaría no poderla volver a leer de nuevo porque no tengo el tiempo. La nota en primera de Juan 1:5 nos trae una radiografía de qué es lo que ocurre, de dónde sale la luz, cuál es la importancia de la luz y por qué necesitamos prestar cuidado a este asunto de la luz. Esta nota nos abre a nosotros la realidad intrínseca de muchos conceptos que sabemos y escuchamos, pero no vemos cómo es la operación. Esa palabra operación cada vez tiene más peso. La operación divina en su proceso de alcanzarnos y ganarnos para su deseo. ¿Qué dice la nota? Se lo voy a parafrasear, no voy a entrar en las notas. Dios es espíritu y es vida. Vaya sumando. Dios es espíritu y es vida. Este espíritu denota la naturaleza de la persona de Dios. El amor, a su vez, denota la naturaleza de la esencia de Dios. Y la luz denota la naturaleza de la expresión de Dios. Todo eso está ahí. Cuando el amor de Dios se manifiesta en nosotros, está en acción la operación de la gracia. Y cuando la luz se manifiesta en nosotros, se convierte en la palabra, la verdad y la realidad. Por lo que la palabra, la cual es Cristo mismo como nuestro alimento y suministro, cuando la tomamos, entramos en contacto con la expresión de la luz que manifiesta la esencia y naturaleza de Dios, que es su amor, que viene montada en el espíritu como vida. Por eso es tan importante conocer qué sucede ahí dentro. Esto es el contenido intrínseco de lo que llamamos estar avivados.
Nos gusta sentir la palabra avivados, pero necesitamos saber que hay una relación profunda en este asunto de la manifestación de luz del reino y la estrella de la mañana que está naciendo en nosotros. La escritura, podemos decir que es como una puerta externa que nos entra dentro de Dios mismo y lo que Él es para nuestro disfrute y suministro. Entonces, ahí tenemos las herramientas, tenemos la palabra, tenemos el alimento matutino, tenemos los libros, tenemos los mensajes. Todo eso nos mueve a esa dimensión. Y ahí poco a poco el Señor tiene la manera de comenzar a alumbrar en su amor por la palabra para comenzar a crecer. Por eso Proverbios 4:18 nos da la clave. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Aquí va la clave. Cuyo resplandor va en aumento. Cuyo resplandor va en aumento. Dios está trabajando en nosotros para que el resplandor del Cristo que se reveló a los discípulos, ahora está trabajando en nosotros. Yo sé que usted dice, ay, hermano, yo no brillo, yo estoy bien. No, hermana, si usted tiene la vida divina, el resplandor va en aumento. Por otro lado, el camino de los malvados, es el versículo 19, es como densa oscuridad. Ellos ni saben que están tropezando, dice aquí el versículo, ni saben que están tropezando. Ahora, existen dos tipos de tiempo con el Señor en la mañana. Porque usted va a escuchar uno y va a escuchar otro. Yo creo que usted vea esto bien. Hay momentos que llegamos en la mañana en tinieblas, muertos, vacíos, por nuestro contacto con la muerte, En ese momento, el Señor es el sol que nace cada mañana para con nosotros, implicando a Cristo que surge en nosotros. Pero cuidado, recordemos lo que dice Pablo en Romanos 6:1 y 2. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. De ninguna manera. Sí, sabemos que el sol sale, sí, sabemos que tenemos una oportunidad, pero cuidado. No deberíamos entrar en una complacencia de soltura diaria porque sabemos que podemos ser renovados cada mañana. No. El tiempo con el Señor más excelente es el que se menciona aquí en Proverbios 4:18, cuyo resplandor va en aumento hasta llegar el pleno día. Si hoy nos arrepentimos porque caímos y mañana regresamos al mismo punto, no hay aumento de resplandor. Ese resplandor, como vimos, es la manifestación y expresión del reino que va avanzando en nosotros hasta que el Señor regrese como el pleno día en medio de la oscuridad. Entonces, ¿qué es ser avivado cada mañana? No es que tienes que estar muerto para ser avivado. No, ese no es el punto. Al contrario, es que tú llegas avivado. Tú llegas con disfrute. Y cuando sales con más disfrute. No podemos ser descuidados porque el Señor, yo voy otra vez y me perdona. No. Para los hermanos nuevos, sí, está bien, esa será su experiencia por algún tiempo, pero ese no debe ser un hábito para toda la vida, porque de lo contrario estaremos perdiendo el tiempo. Así que mucho cuidado como juega con esto. Manténgase ahí con Proverbios. Proverbios le da la clave. Esta luz tiene que ser intensificada cada día. No es que está apagada todas las mañanas y hay que encenderla otra vez. Sí, yo sé que hablamos de que el sol sale todos los días y que siempre hay un día nuevo, que si lo paso mal el día anterior, pues no se preocupe, que mañana será mejor día. Sí, está bien, todo eso está bien, pero eso no tiene nada que ver con su espíritu. Usted puede pasar un día malo, usted puede tener problemas,
pero usted necesita mantener la antorcha encendida. Cuando los sacerdotes encendían el fuego, ese fuego no se podía apagar. No hay ni una sola instancia donde el sacerdote diga, ay, se apagó el fuego, vamos a encenderlo otra vez. Ojo, iban a tener un problema grande con el Señor si dejaban apagar el fuego. Nosotros no podemos dejar apagar el fuego. Otra vez, segunda de Pedro 1:19, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca en nuestros corazones. Están haciendo, hermano, están haciendo. Cuando oigamos la palabra avivamiento, es ser avivado, que vamos a tener un gran avivamiento, es el trabajo de esa luz, de esa operación de Dios en nosotros, esa operación de Dios en nosotros, el cual tiene como resultado la expresión de la luz. Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga para oír. Y luego Apocalipsis 22:5, no habrá más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Está diciendo que al final esta luz es la que nos va a arropar. Está diciendo que esta luz es la que nos va a llenar. Está diciendo que esta luz es la que va a llenar el universo completo. Así que este alimento matutino cada mañana no es algo liviano. No es algo liviano. No es algo liviano. Es algo grande, es algo poderoso que nosotros necesitamos cultivar, que nosotros necesitamos cuidar, porque de lo contrario nos encontraremos con la sorpresa de que la estrella de la mañana no va a nacer. No va a nacer. Así que deberíamos levantarnos temprano en la mañana para tener comunión con el Señor y poder orar. Gracias, Señor, por este comienzo, es que este día sea memorable en mi vida. Entonces, a esto sí le llamamos un avivamiento mañana tras mañana. No es algo tan fácil ni tan liviano. Necesitamos que sea elaborándose poco a poco. Cada mañana deberíamos ofrecer a Cristo como nuestro holocausto y ofrenda de paz, con base en el hecho de que Él es nuestra ofrenda por el pecado, a fin de que podamos tener un nuevo comienzo. No solo debemos hacer esto cada día, sino que también debemos hacerlo con dulzura y profundidad. Con dulzura y profundidad. Todas las ofrendas, las 5 ofrendas que están implícitas aquí en Levítico, se dan automáticamente. Se dan automáticamente. Cuando usted viene con un corazón abierto, usted no tiene otra cosa más que ofrecer al Señor como su disfrute. Y de ese disfrute del Señor se abre la puerta para que entonces la ofrenda por las transgresiones se active y aquellas cosas que el Señor necesita tratar con nosotros, las trate. Y de ahí comienza el disfrute con la ofrenda de harina, en donde nosotros disfrutamos y el Padre disfruta. Y finalmente tenemos entonces la ofrenda de paz, que nos va a entrar entonces en armonía, no solamente con Dios, sino con todo el cuerpo de Cristo. Así que cada mañana participamos de estas ofrendas si estamos en luz, como Él está en luz. Como dice ahí, tenemos comunión unos con otros. La luz es la clave, A fin de tener un vivir avivado, debemos ser aquellos que aman al Señor al máximo y viven atentos a Él con la meta diaria de tener el pleno disfrute de Cristo y ganarlo a Él. Y aquí entramos a esta palabra. Cada uno de estos puntos son mensajes por separado. De hecho, algunos son folletos y libros. Esto de la vida del altar y de la tienda,
nos habla de la aparición de Dios a Abraham. Y en esta aparición de Dios a Abraham, Abraham tenía dos cosas. Tenía el altar y tenía la tienda. En el altar, él siempre presentaba el holocausto. Él presentaba el holocausto. Él se presentaba a sí mismo. Él mismo, con todo lo que él tenía, era puesto en el altar. Pero por otro lado, también se mantenía moviéndose en armonía con el hablar y el andar de Dios. No establecía nada físico, nada estable, porque él sabía que tenía que moverse conforme a la dirección y al hablar de Dios. Por eso necesitamos por un lado el altar y por otro lado necesitaba la tienda. ¿Por qué? Dice, porque somos peregrinos. Somos peregrinos, los cuales necesitamos estar aquí abiertos a la carga que Dios tenga para con nosotros. Tener un avivamiento que es renovado cada día. Fíjense la palabra, renovar es una cosa y empezar de cero es otra. Cada mañana se renueva. ¿Por qué? Porque la luz se supone que vaya creciendo. Equivale a experimentar una transformación que es fresca cada día. Si permanecemos en esa transformación, fíjense, si permanecemos en esa transformación toda nuestra vida, creceremos en la vida del Señor hasta que lleguemos a la madurez. Ahí se consuma la meta, el objetivo de todo este proceso, que es la madurez, que es el mensaje número 2. Pero se da en virtud a que cada mañana hay un poco más de transformación, hay un poco más de crecimiento, hay un poco más de dulzura, pero sobre todo hay un poco más de luz, un poco más de luz. Y no está aparte de la revelación. Aquellos que se levantan bien temprano y entran en las escrituras se darán cuenta que la revelación salta mucho más fresca a esa hora que ya después de las 8 o 9 de la mañana. Se apagó. Hay misterios ahí en la mañana. Somos renovados de día en día, y dice aquí por medio de 4 ítems. 1, la cruz. Necesitamos permanecer en la cruz. 2, el Espíritu Santo, por el cual somos reacondicionados, reconstruidos, remodelados. El Espíritu mismo está operando. Él está vistiendo la novia. Él está trabajando con la novia, con el agua de la palabra, con la vida divina, con nuestro espíritu mezclado y la palabra santa de Dios. Y aquí entramos. Un querido santo en la reacción del mensaje pasado citó este salmo. Lo quiero citar ahora porque queremos amarrar toda esa palabra. El Salmo 119:15. Reflexionaré sobre tus preceptos y consideraré tus caminos. La palabra hebrea que aquí se tradujo reflexionaré, traducida meditaré en otras versiones, implica adorar, conversar con uno mismo y hablar en voz alta. Está hablando ahora de la práctica. Vamos a entrar a la práctica. Ya usted se levantó temprano. Ya está todo el mundo durmiendo en su casa, pero usted se levantó temprano. Entonces, reflexionar sobre la palabra es saborearla y disfrutarla por medio de cuidadosa consideración. Orar, conversar con uno mismo y alabar al Señor también forma parte de reflexionar sobre la palabra. Reflexionar sobre la palabra de Dios es disfrutar de ella como su aliento y así ser infundidos de Dios, inhalar a Dios y recibir nutrimiento espiritual. Qué maravillosa nota. Aquí hay la afirmación clave número 3. Dice así: a fin de prepararnos para la venida del Señor, necesitamos disfrutarlo a Él como nuestro alimento espiritual para que podamos alimentar a otros
Podemos disfrutarlo a Él cuando recibimos su palabra con toda oración y cuando reflexionamos sobre su palabra, la cual es gustar y disfrutar su palabra, reflexionando mucho sobre ella. Y ya vimos en el Salmo todo lo que es reflexionar. Ahora bien, en la práctica del orar leer, que es básicamente uno de los pilares de tocar al Señor en la mañana, hay 4 aspectos importantes. El primer aspecto es repetir la palabra. Por ejemplo, usted puede decir, oh, la palabra se hizo carne. Oh, la palabra se hizo carne. ¿Qué está pasando ahí? Su mente, que tiende a estar acelerada y tiende a estar haciendo pensamientos y está pensando ya lo que va a pasar en el día y que usted tiene que ir a tal lugar y tiene que pagar tal cosa y tiene que hacer tal cosa. Cuando usted empieza, oh, la palabra se hizo carne. Señor, la palabra se hizo carne. Repite, repite, repite. Eso es, está afinando. En inglés, tuning, está afinando su mente. Luego que ya afina un poco su mente, entra en el énfasis. Y ahí entonces va a empezar a comer un poco más. Oh, en el principio es la palabra. Oh, la palabra. Oh, la palabra. Oh, la palabra. Oh, la palabra se hizo carne. Oh, Señor, la palabra se hizo carne. Entonces, la palabra empieza ya a trabajar. Aquí ya yo estoy comiendo. Aquí ya yo estoy comiendo. Aquí estoy disfrutando. Ya, mi espíritu salta inmediatamente. Entonces viene la tercera nivel, que es la digestión. Entonces, esa digestión usted la aplica a su realidad. Señor, tú conoces tal situación. Permite que esta palabra se haga real y tome control de esta situación. Según la palabra se hizo carne, la palabra se va a hacer real en tal situación, Señor. Y ahora va a mezclar la oración con la digestión. Y usted empieza entonces a combinar los elementos. Y luego se tiene que ir, prende el carro y se va. Pero usted sigue rumiando. El ejemplo que se pone, la vaca tiene muchos estómagos y después vuelve y saca y vuelve y saca y vuelve y come. Entonces sigue, ahí está la luz, esperando el semáforo. Señor, oh, tus palabras son espíritu y son vida. Gracias, Señor, tus palabras son espíritu y son vida. Y ahí Satanás tratando de sacarlo y usted mantiene con la oración constitutiva, le llaman los hermanos, que está ahora orando, creando su propia oración, pero usando la palabra. Esos son ejercicios necesarios. Yo recuerdo que a principio que llegaron los alimentos matutinos, animamos a los hermanos a que fueran a la parte de atrás del libro y allí habían los versículos que estaban en todo el alimento matutino de esa semana, estaban allí listos para ser cortados. Y en aquellos años enfatizaban que los hermanos lo cortaran y los hermanos se los llevaban. Y al mediodía oraban, leían y cuando podían lo miraban y se mantenían en contacto. Eso trajo mucha bendición. Pero yo sé que al día de hoy a todo el mundo se le olvidó que eso existe. Ya nadie está mirando eso. Así que estamos tratando de revivir otra vez, reavivar esas prácticas. ¿Por qué? Porque mantener la victoria implica que nosotros nos mantengamos del lado de la victoria. Porque la victoria no es nuestra. Cristo ya la obtuvo, pero usted tiene que estar en el lado de la victoria, en el lado de la victoria. Así que necesitamos que el Señor nos dé sus compasiones, las nuevas compasiones del Señor cada mañana, y así experimentaremos su renovación. Si no tenemos esa práctica, seguiremos siendo los mismos y
Cada día estaremos luchando cuando podemos para orar un poquito y poco a poco se pierde el deseo de estudiar el alimento matutino. Yo no sé si tienen esa experiencia, pero yo he tenido experiencia de escuchar a un hermano decir, hermano, esta semana no pude leer nada, pero me impresionó lo que el hermano dijo. Oh, ¿qué es eso? Mejor no lo diga, mejor no lo diga. Pero yo siempre le pregunto a los hermanos, hermano, ¿hay alguien aquí que no haya comido en toda la semana? Levante la mano, ¿quién no comió nada en toda la semana? Nadie levanta la mano. Todo el mundo procura comer algo. Pero en términos de la palabra, no tenemos tal celo. No tenemos tal celo. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Que se active toda la operación de Dios. No es algo tan sencillo como que usted se va a sentir emocionado y contento y va a alabar al Señor. Sí, también. Pero es que se está activando toda la maquinaria de la operación de Dios, del Espíritu que tiene vida, el Dios que imparte su esencia y naturaleza y la transmite por medio de la luz y nos llega por la palabra, y eso enciende la estrella que se convertirá en un sol, y que finalmente, cuando hay un grupo de vencedores con suficiente luz, el Señor tendrá su novia. Les invito a participar. Es gratis. Solo hace falta el deseo. Número Romano 2. A fin de prepararnos para la venida del Señor, es necesario que mantengamos otra vez nuestra victoria al participar en el ministerio celestial de Cristo para apacentar sus corderos y pastorear sus ovejas, a fin de cuidar del rebaño de Dios, el cual es la iglesia que redunda en el cuerpo de Cristo. Ve aquí cómo armonizan ambas cosas. Daniel 12:3. Y los que tienen perspicacia resplandecerán como el resplandor de la expansión celestial. Imagínense como dice, resplandecerán como el resplandor de la expansión celestial. Pero dice, y los que hagan volver a muchos a la justicia, como las estrellas eternamente y para siempre. ¿Vio la combinación que tiene Daniel 12:3? Por un lado, está trayendo lo que hemos estado hablando, de esta luz que el Señor aspira en nosotros, que salga. Pero eso va combinado con predicar el Evangelio. Porque eso es lo que va a culminar, a completar el proceso. Usted brilla, pero usted va a hacer que otros brillen. Usted tiene luz, pero usted va a hacer que otros tengan luz. Y entonces la cadena continúa. Así que aquí Daniel armoniza los dos números romanos. Primero, vimos la operación de Dios completa, desde el Espíritu como vida hasta la expresión de la luz y la transmisión por la palabra. Y luego vemos, una vez que se tiene eso, comenzamos entonces a transmitir eso. Una vez que somos infundidos con la esencia y naturaleza de Dios, el cual es su amor, surge el deseo de complacer a Dios en su propósito. Oiga bien lo que le voy a decir. Yo sé que todos necesitamos predicar el Evangelio. Y todos podemos decir, hermano, hay que predicar el Evangelio, hay que salir, hay que hablarle, miren, hable a las personas. Detenga un momento ahí. ¿Por qué usted tiene que predicar el Evangelio? No porque el alma se pierde. No. Si nos ajustamos a la economía de Dios, ¿sabe que Dios ya tiene unos elegidos? Dios tiene unos elegidos. Puede ser su vecino. Puede ser alguien al cruzar la calle. Nuestro trabajo no es tratar de convencer a todo el mundo. Nuestro trabajo es poder tocar a aquellos que el Señor ya tiene predestinados para salvación
Y una vez que usted los toca, inmediatamente hay algo en ellos que va a brincar. Entonces, la razón por la cual predicamos el evangelio no es porque sí, porque tengo que hacerlo a la fuerza, aunque no me guste. No, 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 es que vamos a complacer a Dios. Dios es satisfecho. ¿Por qué? Porque Él necesita la expansión de su casa. Él necesita los materiales de su casa que Él ya predestinó. Y en cada era y en cada tiempo y en todos los lugares del mundo, Dios tiene a los que Él predestinó. Nos toca a nosotros conseguirlos, despertarlos y transmitirles la luz, irradiarles la luz, para que el espíritu de vida entre en ellos y sean regenerados. Así que eso es cumplir nuestra función de euconomos, pero no es una cuestión obligatoria, es que es parte de nuestra función para la economía de Dios. No es cuestión de que, bueno, es que hay que predicar el evangelio y vamos a salir y vamos a ir ahí. No, 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 no. Usted va a estar en armonía con el plan y el propósito de Dios. Y que una vez que las personas llegan, necesitamos pastorear a las personas conforme al modelo del Señor Jesús en su ministerio a fin de llevar a cabo la economía de Dios. Primera de Pedro 5:2a dice, pastorear el rebaño de Dios. Fíjense cómo dice, pastorear el rebaño de Dios que está entre vosotros, velando sobre él, no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios. O sea, ahora, una vez que el rebaño llega, nos toca pastorear, no según como yo creo, es según Dios, porque ese es su rebaño, no es el mío. Ese es su rebaño. Así que el Señor tiene que fluir en mí de tal manera que Él pueda pastorear su rebaño conforme a como Él quiere. Primera de Pedro 2:25, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Oh, tenemos un pastor y guardián de nuestras almas. O sea que el pastor sigue pastoreándome a mí. ¿Usted no tiene esa experiencia a las 2, 3 de la mañana? Cuando de pronto le llega un pensamiento de algo que lo entristece y de momento usted no tiene más que orar o invocar en esa soledad y usted siente que usted es refrescado, que usted es bendecido. ¿Qué fue eso? El pastor de nuestras almas no duerme, está activo, pero Él quiere que de esa misma manera nosotros vayamos para que Él pastoree a través nuestro. Para que Él pastoree a través nuestro. Nuestra alma, que es nuestro ser interior, nuestra persona, el Señor como pastor y guardián de nuestras almas nos pastorea al cuidar del bienestar de nuestro ser interior y al velar por la condición de nuestra verdadera persona. Él desea eso, si lo abrimos. Ahora, es importante notar que aunque externamente somos nosotros los que pastoreamos, nuevamente, en realidad es el Señor el que pastorea. Este pastoreo lo lleva el Señor, por un lado, de una manera corporativa, como parte de la edificación del cuerpo de Cristo, pero por otro lado, es la operación interior constante dentro de nosotros. Y entonces, ahí amamos su manifestación, amamos su manifestación. ¿Sabes? Dios siempre se ha presentado desde el principio como un pastor. Siempre se presentó como un pastor. Le voy a presentar 3 ejemplos. Hay muchos más, pero no tengo el tiempo. 3 ejemplos. La manera y la estrategia que Dios usa es bien similar desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo. El primer casito es el caso de cuando Adán cae.
Cuando Adán y Eva se esconden, y entonces dice que sienten la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y entonces Dios siempre utiliza preguntas. Agarren esta clave. Utiliza preguntas, y vamos a ver más adelante cómo él utiliza preguntas. No llegó gritando, ¡Adán! Imagínense que el hijo suyo le lleva el carro y se lo choca, y cuando usted llega a su casa está el carro hecho piezas, y cuando usted llega a la casa, ¿qué es lo que usted va a hacer? Le va a decir, hijito, ¿dónde estás? No, le va a decir, fulano, ¿qué pasó con el carro? Eso es lo que va a gritar usted. Pero ¿sabe lo que Dios perdió? Dios recibió el atraso más grande del universo con la caída de Adán. Terrible, terrible. Pero Dios llega tranquilo y le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y entonces él le contesta, te oí en el huerto y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Dios lo está provocando para que él hable. Eso es el primer punto para pastorear. No empiece a hablar usted. Tenemos que dejar que los demás hablen. Y Dios le dijo, oye, ¿quién te dijo a ti que estabas desnudo? ¿Sabría Dios o no sabría? Claro que Dios sabe. Pero vea cómo él está llevándolo para que confiese, para que saque lo que tiene adentro. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Oye, por casualidad, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieses? Dios sabe que sí, pero lo está provocando para que saque, para que confiese. Pero entonces el hombre se defiende. Mire, la mujer que me diste fue el problema. La mujer que me diste fue el problema. Entonces, Dios mira a la mujer y le dice, no. La serpiente fue el problema, no fui yo el problema, la serpiente. Ya cuando llegó la serpiente, ya la serpiente no pudo acusar a nadie más. Ya se quedó. Pero realmente ellos tuvieron que abrir. Entonces, Dios le hace otra pregunta a ella. ¿Qué es lo que has hecho? Y entonces dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahí confesó. ¿Ven? Ahí confesó. Está pastoreando. Eso fue un acto de pastoreo sublime. Y entonces ahí Dios trae las consecuencias de la serpiente y todo lo demás. Pero predica el evangelio. Y le dice a la mujer, pondré enemistad entre ti. Le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él, ahí predicó el evangelio, él te herirá en el calcañar, pero tú le herirás, él te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Ahí se predicó el evangelio, ahí se anunció la venida de Cristo, ahí se anunció la crucifixión de Cristo. Todo, Cristo, el Señor utilizó todo eso para predicar el evangelio. Y ya vimos cómo el Señor trajo pieles, el primer sacrificio se hizo ahí, y Adán y Eva, aunque caídos, elaboraron una nueva familia, eventualmente desde Set, que produjo una generación victoriosa hasta Noé. Ese es Dios. Ese es Dios, el pastor. ¿Ah? Entonces, otro casito. La mujer en Samaria, en Juan 4:5, que lo conocemos bien. Dice que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta, y entonces él no tenía que ir para allá, pero se desvió y se fue para allí. Entonces vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y había un problema grande con los samaritanos y los judíos, tenían teologías diferentes, creían en Dios, pero cada cual creía sus cosas. Y el Señor la pregunta, vamos a preguntar, dame de beber. O sea, le pide de beber, no le dice nada. Entonces la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío
me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Jesús está nuevamente provocándole que ella hable, que ella hable. No se presenta, no le dice, yo soy Jesús de Nazaret, yo tengo mis discípulos, mira, Dios me envió, yo voy a salvar el mundo. No le dijo nada, solamente le dice, dame de beber, porque él sabía que iba a tocar su curiosidad. Entonces Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Ahí comenzó a predicarle. Entonces, después que ella le explica lo de Abraham y todo eso, entonces le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Le está revelando toda la economía de Dios a esta mujer. Y entonces ella dice, dame agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ya ella está pidiéndole al Señor, ya la manera como el Señor le está hablando el evangelio, ya ella comenzó a pedirle a él. Y ahora viene el Señor a tocarle un punto para que confiese su pecado. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Por qué hizo eso? Tiene que confesar su pecado. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Ahí se empezó a abrir. Y entonces Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces ahí ella empieza a bajar. Señor, me parece que tú eres profeta, pero lo trata de meter en la religión. Oh, nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que es Jerusalén. ¿Dónde vamos a adorar? Entonces ella trata de desviar al Señor, pero el Señor le trae la palabra. La hora viene cuando en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El Señor se escapa de la pregunta religiosa y le trae la revelación máxima de la economía de Dios. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad. Él no le había hablado eso a los discípulos y se lo trajo a esta mujer pecadora. Así es el Señor. Ella tenía un corazón para él. Ella tenía sed y el Señor está tocando esa sed. Así que Jesús pastoreando. El último ejemplo que les traigo. Dice, estaban ya, el Señor había muerto, los discípulos estaban desanimados, y ahí en Juan 21:2 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y pienso yo que estaban todos ahí mirando, si Pedro dice, me voy a pescar. Así dice. Como que dice, ya no espero nada más, me voy a pescar. Y ellos le dijeron, pues vámonos nosotros también contigo. En otras palabras, pues olvídate de todo, vamos a pescar otra vez. Y fueron, entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Dice, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿no tenéis algo de comer? Preguntas otra vez, ¿ven? Otra vez preguntas. El Señor no le dijo, ustedes después que tanto les prediqué y tanto estuve con ustedes, ¿no? Rápido pasan unas horas y ya se quieren ir a pescar. A la verdad que eso decimos nosotros. Le hubiésemos dicho 4 cosas, pero él le dice, ¿no tienen algo de comer? ¿Por qué? Porque el Señor sabía que no tenían nada y él quiere que ellos manifiesten su necesidad. Entonces le dijo, echen la red y le echaron y cuando sacaron no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y entonces ahí fue que Simón dijo, oh, es el Señor. Y entonces cuando vio al Señor se ciñó y se tiró al agua. ¿Ah? Y entonces los discípulos arrastraron la red a la tierra y de momento cuando van llegando, Jesús está allí otra vez. ¿Con qué? Con el desayuno puesto, el desayuno listo. Después que se fueron a pescar,
después que lo abandonaron, después que dudaron, Él está preparando desayuno. ¿Habían visto eso así? Ese es el pastor. El pastor. ¿Ah? Y le está diciendo, yo soy el suministro, yo soy todo lo que ustedes necesitan, desde lo más grande que tienen ahí la barca llena, hasta el desayuno se lo tengo yo, yo le doy lo que ustedes necesiten, solamente sean fieles y permanezcan. Ese es el pastor, ese es pastorear conforme a Dios. Por eso dice, necesitamos cuidar con ternura a las personas para hacerlas felices y hacer que se sientan complacidas y cómodas. Necesitamos nutrir a las personas, alimentarlas con el Cristo todo inclusivo, en su ministerio de 3 etapas. En la encarnación debemos ser su reproducción en el pastoreo. En la inclusión los alimentamos para que experimenten el Espíritu todo inclusivo. Así que todo este proceso es la esencia del pastoreo. Así que saltando un poco, ya hablamos mucho de estas cosas. Hay otros ejemplos, pero no tengo el tiempo para traerlo. Así que habla aquí de el pastoreo del apóstol Pablo. No voy a entrar en detalle, esta es la última parte ya. Pero sí quiero mencionarle brevemente cómo pastoreó Pablo. Dice públicamente y de casa en casa. Públicamente y de casa en casa. Y el 2 dice, descendió al nivel de los débiles para poder ganarlos. Pablo descendió al nivel de los débiles para poder ganarlos. El 3, Pablo estaba dispuesto a gastar lo que tenía. Ese es uno de los versículos más hermosos en Filipenses. Con el mayor placer gastaré lo mío. Con el mayor placer gastaré lo mío. Aunque amando más, sea amado menos. ¿Qué es eso? Ese es el corazón de Dios pastoreando. Pablo andaba por el Espíritu, honrando a Dios para poder ministrar el Espíritu, para honrar al hombre. Pablo no estaba en su hombre natural. Y entonces Pablo enseñó que la iglesia es un lugar donde se crían las personas, un hospital donde son sanadas y recobradas, y una escuela en la cual se les enseña y son edificadas. Debemos venir a las reuniones de que estoy en casa, no en un tribunal ni una estación de policía. Pablo reveló que el amor es el camino más excelente para todo lo que seamos y hagamos con miras a la edificación del cuerpo de Cristo. El amor prevalece. El amor prevalece. Y ya vimos, cuando habla del amor, otra vez a la base, el amor llega a nosotros mediante el disfrute de la palabra, y ese disfrute de la palabra nos inunda de la esencia de lo que es Dios, y esa esencia de Dios que es su amor nos irradia la luz y llega a la realidad y la palabra a nosotros, y entonces revertimos eso amando al Señor sobre todas las cosas y también predicando el evangelio y pastoreando a los demás, no porque tengo que hacerlo por obligación, sino porque es nuestro tributo al Cristo que amamos y al Dios que está esperando completar todos los miembros de todas las partes de su casa. Y esa es mi función para yo complacer al Padre en el Hijo. Gracias, Señor, por esta palabra. Permite que podamos movernos en ti como nuestro pastor. Y permite que tu amor fluya en nosotros y nos lleve a la victoria. Gracias, Señor. Amén.